Producción nos confirma que tenemos ya el contacto con Marta Monzón, Alison Pino, para hablar de la ley del artista. Nos confirman que ya está conectada la señora Marta Monzón. Ella es artista teatral y escénica, gestora cultural. Hablemos de la ley del artista, ¿no? Damos bienvenida a Marta Monzón. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio junto a Marco Ibáñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Rubén? Marco, buenos días, ¿cómo han estado? Nosotros bien, cuidándonos, ¿ustedes? Y nosotros también aquí en la casa, extremando los cuidados, o sea, casi como si estuviéramos en el pico de la pandemia del año pasado, o sea, en nuestro caso no hemos aminorado ninguna medida de bioseguridad para nada. O sea que nos estamos cuidando mucho y bueno, afortunadamente nadie en la casa ha tenido el bicho. Por suerte para nosotros y lamentable por la cantidad de gente que lo ha tenido y que ha fallecido, y sobre todo nuestro sector artístico y cultural, que en las últimas semanas se están reportando creo que 13 muertes. Así es, no ha sido tan segura la situación de los artistas, de los músicos, porque después de haberse encerrado por un buen tiempo han sentido la necesidad de reactivar su economía, han salido a hacer conciertos, han salido a hacer recitales, actuaciones teatrales, y mira, pues el resultado es que, no sé si ese número el que nos da Marta sea el exacto, pero muchos artistas, muchos músicos han fallecido durante esta pandemia. Sí, yo hablaba de las últimas semanas, ¿no? Este número de 13 personas, o sea, es de teatro, de música, de artes plásticas, de danza. Desnuda, devela esta situación, cómo desprotegidas están nuestras manifestaciones culturales, sus gestores, sus promotores, sus artistas. Sí, bueno, a ver, vamos, en realidad esta es una cuestión estructural, ¿no? El sistema de salud, el sistema en general, digamos, ha desnudado para todo el mundo, no solamente para los y las artistas, ¿no? Evidentemente que en nuestro sector se ha hecho mucho más evidente porque, a ver, el 99% de las y los artistas, o sea, tenemos condiciones laborales que son, o sea, que no son de dependencia. La mayoría de nosotras trabajamos de manera independiente. No tenemos un jefe, no tenemos un Estado que sea generador de empleo, por ejemplo. Entonces, evidentemente que las condiciones, no solo las sanitarias en las y los artistas, son bastante precarias. Claro, y eso amerita una discusión muy urgente, aunque es cierto, han habido muchos ensayos, muchas propuestas, muchos borradores de, por ejemplo, una ley del artista o de las manifestaciones artísticas, que el otro día hablábamos con un músico, con Edgar Flores, ¿no? Edgar Rojas, tienen propuestas muy segmentadas. No hay una unidad en el gremio llamando a todos quienes expresan arte, difunden arte en cualquiera de sus categorías. Producimos artes. Claro. Artes Entonces, y cultura. No vemos, por lo menos desde los medios de comunicación, desde la radio, no vemos una propuesta integral que englobe a todos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? A ver, bueno, yo tengo que decir que yo soy parte del movimiento Todos Somos Culturas, un movimiento que nació el año pasado a la luz de las manifestaciones en la calle y en las redes luego del cierre del Ministerio de Culturas, ¿no? Soy parte de la comisión jurídica del movimiento
y como comisión jurídica nos hemos dado la tarea justamente de analizar, de trabajar sobre todos los aspectos jurídicos, algo que en general los y las artistas le escapan bastante, ¿no? Claro. O sea, a no conocer los derechos, a no conocer sus deberes, a no conocer las obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, nosotros en el movimiento, la comisión jurídica está integrada por abogados, y por artistas, gestores culturales, que nos hemos especializado, digamos, de alguna forma, en derechos culturales, ¿no? Derechos culturales, derechos humanos. Y hemos hecho formaciones a nivel de la UNESCO, bueno, etcétera, etcétera. Y también, en lo particular, soy miembro de los Fuera de la Ley, que somos las y los artistas extranjeros, extranjeras, que tenemos permanencia definitiva en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con esto quiero decir que nosotros vivimos en Bolivia, no somos de los que venimos, hacemos nuestras presentaciones y nos vamos, ¿no? Pero esto es un temita aparte que lo quisiera más bien enlazar con justamente hablando de esta ley, este proyecto de ley, perdón, que ha presentado a través de los diputados de Unión Demócrata el año pasado, esta organización CAUBOL, a la cual en la cabeza está don Edgar Rojas, ¿no? Nosotros como Comisión Jurídica hemos hecho un análisis exhaustivo de este proyecto de ley, justamente, porque fue el que se presentó en la Cámara, en la Asamblea, y este análisis exhaustivo fue artículo por artículo, inciso por inciso, numeral por numeral, o sea, fue un análisis, creo que es un análisis más o menos de unas 12, 15 páginas. Nosotros hemos encontrado, no voy a poder evidentemente aquí enumerar, digamos, claro, todos los, o sea, este análisis, pero digamos, en líneas generales. Primero, no podemos hablar de una ley del artista, porque los y las artistas no somos sujetos de derecho de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Sí lo son las artes, las manifestaciones artísticas y las industrias culturales. Entonces, partiendo de eso, de esa base, de que es un juris nomen, estamos hablando de, o sea, una ley que tendría un nombre que no corresponde, o sea, sería anticonstitucional. Entonces, lo que correspondería sería una ley de las artes, una ley de las manifestaciones artísticas, o etcétera, pero no una ley del artista. Partamos de eso. Sí, precisamente yo al comenzar la conversación mencionaba eso, ¿no? Ley de las manifestaciones culturales, no sé qué nombre se tendría que dar. Claro, pero digamos, pero no puede existir como nombre ley del artista porque no somos sujetos de derecho, ¿ya? Esto es una falencia que existe en la Constitución y porque, bueno, los y las artistas cuando fue la constituyente, bueno, los que han participado no se dieron cuenta o lo que sea. Pero es así, eso para empezar. Luego hemos encontrado en esta ley, en este proyecto de ley, en el texto, nosotros como Comisión Jurídica del Movimiento Todos Somos Culturas, hemos solicitado por carta a la Asamblea, o sea, a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara de Diputados, una fotocopia legalizada de la presentación de este proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que circulaba eran fotos, PDF por aquí, PDF por allá, pero bueno, no teníamos la certeza. Entonces, lo correcto, lo legal, fue hacer, a través de un memorial, hacer esta solicitud. O sea que el análisis que nosotros y nosotras hemos hecho fue a partir del original presentado en la Cámara, ¿sí? Esto para que, por si acaso digan, no, pero ¿quién le dijo? Bueno, no. Ha sido la fotocopia legalizada y foliada página por página. Hemos encontrado que, por ejemplo, para cualquier ley, o para cualquier, proyecto de ley que se presenta, lo que primero antecede al inicio, digamos, de las bases generales, los artículos y todo eso, se debe poner antecedentes. Los antecedentes, ¿qué son? Los antecedentes son una explicación altamente detallada de todas las circunstancias de por qué se está haciendo este proyecto y esta propuesta, y además
se habla de quiénes son los proponentes, ¿sí? En los proponentes, bueno, hay que dar también la máxima cantidad de detalles. Este anteproyecto, no tiene tampoco estos antecedentes de manera exhaustiva. Después, hemos encontrado que en el 2019 había estado también circulando otro anteproyecto de ley, que este anteproyecto se había estado manejando o realizando, o armando, consensuando desde la gestión del Ministerio de Culturas cuando estaba la ministra Wilma Lanoca, y este proyecto era una copia bastante fidedigna de este anterior, ¿sí? A tal punto que en uno de los artículos, ahora en este momento no lo recuerdo, pero lo tengo en el análisis crítico, está hecho, quien hizo el copiar-pegar se olvidó de borrar Ministerio de Culturas y Turismo, que ya a esa altura del partido el gobierno de transición lo había eliminado, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros éramos viceministerio de Interculturalidad, dependiente del Ministerio de Educación, el año pasado, ¿no? Esto no sé si se ha corregido, no lo sé, pero estoy hablando de la propuesta original que fue presentada en la Cámara. Después hemos encontrado también que muchas deficiencias, bueno, primero hay una cuestión formal de redacción que está hiper mal redactado, no hay una utilización correcta y apropiada de la terminología jurídica, o sea, como en todas las cosas, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, que son periodistas, cuando tienen que hacer un escrito, hay una terminología comunicacional. Lo mismo la hay para el teatro, lo mismo lo tienen los médicos, los arquitectos, etcétera. Bueno, esta terminología jurídica que parecería... Ay, bueno, pero ¿qué importa? No, sí importa, justamente, porque la utilización de verbos, la utilización de muchos elementos, o sea, están en relación directa, ¿no?, a esto. Después, me voy a permitir, tengo aquí algunos de los comentarios que hemos hecho. Ya desde el encabezado hay una tendencia a tener una ley que fuera de un carácter proteccionista en relación al Estado, ¿no? Y cuando, o sea, al menos otros y otros disentimos de eso, porque el Estado, o sea, no es el rol del Estado, o no debería ser el rol del Estado ser proteccionista, ¿sí? Es decir, el rol del Estado es facilitar las condiciones, ¿sí?, para el ejercicio de una profesión, una ocupación, un oficio, pero no de ser proteccionista, que todo tenga que depender del Estado, o que todo tenga que depender de alguna de las dependencias o de algunos de los órganos, como por ejemplo se propone la creación de un órgano rector, que no se da demasiadas especificaciones, pero sí que dice que tiene las facultades de discernir, controlar, cobrar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decir, es como, un momentito, ¿quiénes son? O sea, ¿quién es ese órgano rector? ¿No? Y en algunos momentos, nombre que ese órgano rector está ligado directamente al Ministerio de Culturas, ¿no? Sí, no, ahí creo que decía viceministro, pero al organismo, ministerio de correspondiente. Después, por ejemplo, hemos encontrado que cuando se habla del artista, no hay una definición concreta, tal y cual, por ejemplo, existe la recomendación de la UNESCO acerca de la condición social del artista. Esta recomendación, a pesar de que Bolivia no ha adherido a esta recomendación, por algo será, como Estado, ¿no? No ha firmado nunca su acuerdo de reconocer el carácter de sujeto social, ¿no? Entonces, las definiciones que da de artista es totalmente ambigua. Y aquí encontramos uno de los mayores dos problemas. Primero, prácticamente el fondo o el corpus de este proyecto refiere a los artistas de música.
en algún momento nombra así muy de soslayo, sí, muy de pasadita, artistas escénicos, no sé. Pero si contamos hoy en día, o sea, la cantidad de actividades artísticas y de artistas que ejercen las diferentes actividades que se realizan, estamos hablando de más de 100 actividades artísticas. Entonces, si tenemos que hacer una ley del artista, no, de las artes, tenemos que hablar de todos y todas las actividades artísticas que se desarrollan en el país. No podemos hablar de 2 o 3, ¿no ve? Entonces, esto da, por ejemplo, que evidentemente hay una tendenciosidad hacia hacer un proteccionismo o hacer una ley de los músicos medio encubierta, ¿no? De alguna forma. Estoy usando una terminología más vulgar porque no quiero referirme... Precisamente eso observábamos, ¿no?, en el proyecto, en las ideas, en las matrices que nos hablaba el otro día Edgar Rojas, ¿no? Parece que solamente 3 segmentos, ¿no?, de manifestaciones culturales es la que más o menos se ocupaba en ese proyecto de ley. Pero bueno, yo insisto, no hay posibilidad de que los cultores de estas manifestaciones culturales puedan agruparse y concertar algo que concierne a todos. Claro, es que ese es el otro punto. Cuando los compañeros dicen que han socializado este proyecto, que han sido consultados todos los sectores artísticos del país, así lo dice en su preámbulo, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto porque, por ejemplo, nosotros que representamos, que somos una parte, un sector de la sociedad civil, o sea, nosotros digo movimiento Todos Somos Culturas, una parte de la sociedad civil organizada a partir de agrupaciones, grupos, compañías, colectivos, redes, etcétera, nunca fuimos consultados. Entonces, lo que hay que reconocer es que somos diferentes sectores. Somos diferentes maneras de pensar y hacer las artes. Entonces, todos y todas tenemos que estar representados. No puede haber en estos momentos, es decir, yo creo que cada sector debería elaborar una propuesta y después conciliarlas, ¿ok? Entre todas. Es decir, pero no se puede hablar de que un sector o una organización o una agrupación, por más que sean 200.000 músicos, como dicen que son, o sea, a la gente de teatro, a la gente de artes plásticas, a la gente de danza, a la gente de investigación arqueológica, a la gente de cerámica, no representa, porque claro, son actividades diferentes y en alguna parte disentimos o diferimos o nos diferenciamos. Entonces, claro que es posible, absolutamente. El movimiento Todos Somos Culturas, el año pasado, en el mes de agosto, realizamos un congreso nacional, justamente para tratar cuáles eran las emergencias de corto, mediano y largo plazo. Entre otros, lo que surgió, o sea, salió una mesa de conclusiones muy grande, pero en el tema jurídico, fundamentalmente, y que es de lo cual yo tengo más conocimiento en este momento, hemos hablado de que, o sea, si seguimos el orden jurídico, como corresponde, primero tenemos que hablar de una ley marco de culturas. Luego tendríamos que hablar de una ley general de las artes. Estoy hablando de nomenclaturas estimadas, no que tengan que llamarse así, pero eso es para ver el orden jerárquico de los procedimientos de la ley. Y nosotros hemos visto que en general todas las leyes o todo lo relacionado a culturas dice sin fines de lucro o dice sin erogación adicional del TGN. Así es. ¿Cómo vamos a hacer una ley sin dinero? Claro. Es imposible. Entonces, nosotros para compensar y para aportar, lo que hemos planteado es una ley de mecenazgo. Entonces, la ley de mecenazgo permite captar fondos del Estado, fondos de los municipios, fondos de las gobernaciones, de la empresa privada, de la cooperación internacional, etcétera, 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 para poder poner en marcha esas leyes que puedan significar que hay dinero de algún lado para que eso exista. Pero también, otra de las cosas, y esto ya aparte del Congreso, y esto es mi valoración personal, considero que mientras la actividad artística y cultural no sea considerada
un factor de producto económico, ergo, estemos contemplados en el marco de un plan de reactivación económica, ergo, que el Ministerio de Economía y Finanzas y todos sus derivados, Ministerio, Viceministerio de Desarrollo Productivo, etcétera, etcétera, nos consideren una actividad productiva y no una sin fines de lucro. Habría que preguntarse qué es lucro en el arte y cultura, porque aquí hay que matarse, ¿no? O sea, nadie hace lucro con arte y cultura. Pero bueno, ese nominativo está ahí, habría que cambiarlo, pero mientras eso no suceda, nunca nos van a incluir en un plan, por ejemplo, como el que ha puesto en marcha el gobierno actual, de reactivación económica. Artes y culturas no está. Así es. ¿Por qué? Es decir, somos muchos y muchas quienes vivimos de esto, ¿no? Ahora, vivimos de esto. Ahora, cierto, en esta discusión, obviamente, me parece bien el apunte que hace Marta Monzón cuando primero plantea una ley marco de culturas para que nadie se sienta discriminado, nadie se sienta, digamos, con la hegemonía respecto al tratamiento de la ley, y plantearnos esa ley, luego de ahí desgranar a otras leyes más específicas, y de estas leyes más específicas puedan emerger reglamentos ya para las distintas manifestaciones culturales. Pero en lo general, yo creo, las matrices deberían considerar la promoción cultural, la producción cultural, la investigación cultural, los derechos de propiedad, por ejemplo, los derechos de los artistas, los incentivos del Estado a las manifestaciones culturales. ¿Qué elementos se están planteando en estas discusiones iniciales para que la ley contenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 que podría agrupar a todo el segmento? Claro, mira, por ejemplo, para mí hay un ejemplo muy bueno de ley, que es la ley de promoción del artesanado, ¿sí? En esta ley, o sea, a mí me parece magnífica, por ejemplo, en la parte de objetivos dice la creación, la promoción, la venta de mercados, la formación. O sea, si esto lo aplicamos a las artes y culturas, es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, no es que no se pueda hacer, no es que, ay, qué difícil, nos tenemos que romper la cabeza para saber cómo hacer. No es cierto, porque hay modelos y que evidentemente ya se pueden incorporar con las especificidades propias de artes y culturas, ¿no? Hay una cosa más que yo quisiera decir con respecto, para no redundar en todas las otras señalamientos, o sea, este análisis crítico que nosotros como Comisión Jurídica del Movimiento Todos Somos Culturas hemos hecho con mucha seriedad y con muchísimo trabajo, hemos trabajado 5 personas en este análisis, lo hemos entregado también a la Cámara de Diputados, o sea que este análisis crítico está adherido a la presentación de este anteproyecto de ley presentado por los diputados de Caubol representando los diputados de UDEP a través de Caubol. Pero, y en mi caso, y ahí enlazo con lo fuera de la ley, en todos, o sea, 50, 60, 70 veces se dice para artistas bolivianos. Nosotras como artistas extranjeros con permanencia definitiva en el Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos 2 derechos a los cuales no accedemos, que son, no votamos en presidenciales y no podemos comprar terrenos a 50 kilómetros de cualquier frontera. En el resto tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones que cualquier boliviana. Esto es una cola muy larga, pero solamente voy a decir que en esto nos ampara y nos protege y nos da el derecho la Constitución Política del Estado, la Ley de Migración y la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Esto en el ámbito nacional. Y después tenemos 17 instrumentos internacionales, convenciones, tratados, convenios, que dicen exactamente lo mismo. Y solamente por citar algunos, por citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional contra el Racismo,
las cartas iberoamericanas, o sea, de la OEA, de los Estados americanos, y fundamentalmente la Convención Internacional sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares. Y esto hay que aclarar una cosa: cuando nosotros entramos a Bolivia, no venimos con un contrato de trabajo como artistas, nosotros entramos como migrantes, somos migrantes, ¿sí? Después desarrollamos nuestro arte cuando ya hemos podido instalarnos, hacer nuestros carnets de extranjero, etcétera, etcétera. O sea, que esto es una falacia, esto es anticonstitucional, esto es ilegal, que se nos excluya. Pero esto es una problemática que estamos llevando, porque aquí no estamos hablando ya de un derecho como artistas, estamos hablando de derechos humanos, fundamentales, elementales. Ahora acabamos de conseguir, luego justamente de una gran movida en redes, de apoyos, de cartas, porque este año, en la convocatoria de las bases del Premio Baroa, se nos había excluido así fuera para artistas bolivianos, punto. Cuando en todas las convocatorias, desde la creación del premio del 2012, o sea, desde el 2011, pero su primera versión en el 2012, hemos estado incluidos como artistas bolivianos y artistas extranjeros con residencia en Bolivia, con 5 años de experiencia. Siempre, siempre, siempre. Bueno, esto fue una conquista, quiere decir que el ministerio escuchó, quiere decir que hay gente que ha escuchado nuestro reclamo. Ahora, bueno, sigue, ¿no? Pero digamos que esto aparezca en una ley y que se diga 50 veces para artistas bolivianos es invisibilización, es exclusión y es discriminación, ¿no? Marta. Entonces, sí, perdón. Sí. De acuerdo a tus comentarios y el análisis que han realizado, al parecer la norma que se pretende llevar adelante para el sector está en foja cero. A ver, desconozco exactamente cuál es el estado actual, pero el año pasado, cuando nosotras presentamos el memorial, o sea, acompañando justamente el análisis crítico que habíamos realizado, la ley, este proyecto de ley no había sido tratado. Luego terminó la gestión del gobierno anterior, empezó este año la nueva, y desconozco en qué estado está a hoy, si esta ley, este proyecto de ley está en tratamiento, si se lo está en consideración, desconozco. Perfecto. Muy bien, Marta, hay mucha tela que cortar, como se dice, hay temas que deberíamos tratarlos no solamente en la radio, sino en la misma agenda pública. Y claro, yo me quedo con una conclusión. Creo que ante estas divergencias que existen entre los distintos cultores de las manifestaciones artísticas y culturales en el país, el Estado tiene que asumir un liderazgo con carácter aglutinador para generar políticas públicas y a partir de eso trabajar en leyes que favorezcan a este gran segmento poblacional, claro, de la economía incluso en el país. Te agradecemos, Marta. Sí. Hablaremos, yo me comprometo a hablar más adelante. Tenemos viernes culturales en La Razón, a ver si vienes por la montaña alguna vez y podamos abundar. Perfecto, en esto. Claro. Gracias, Marta. Sí, unas palabritas más, estoy totalmente de acuerdo. O sea, mientras el sector artístico y cultural, no tenemos que ser amigos, no tenemos que estar de acuerdo. Vayamos con nuestras diferencias, pero vayamos juntos, vayamos juntas. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, no es solamente el Ministerio de Culturas, porque si hablamos de, o sea, todas las actividades que engloba las actividades artísticas en general, estamos hablando de Ministerio de Economía, estamos hablando de Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos hablando de Ministerio de Planificación, Relaciones Exteriores, o sea, estamos hablando, o sea, y además, no nos olvidemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional está ahí para algo, ¿no? Claro que sí. O sea, así entre comillas. Entonces, también esto se tiene que hacer con las comisiones de pueblos indígenas, campesinos, afrobolivianos y interculturalidad, también tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Tenemos que hacerlos juntos. O sea, porque siempre hay el lío, ¿no? Es decir, se presenta en un lado, o se presenta en diputados, o se presenta en senadores, o se presenta en tal ministerio, o tal agrupación. También eso está totalmente, o sea, disparado para cualquier lado. Es decir, no nos olvidemos, es decir, que si queremos realmente ser
considerados, trabajadores, que nos respete como profesionales, que después de estar, yo no quiero mendigar, yo no quiero ir a andar pidiendo, denme esto, denme lo otro, denme lo otro. No, señores, no, señoras. Esto amerita un plan, un proyecto y programas de trabajo, de rehabilitación, de reconstitución, o sea, hay muchas cosas en las que trabajar. No nos quedemos solamente con el discurso, no nos quedemos solamente con la ráfaga de... No. Nos sentemos seriamente y acá hay muchos factores que tener en cuenta y analizar. Entonces, vamos todos juntos, pero vamos con todos, ¿no? Así es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que haya, ¿no? Por más divergencias que haya en el camino, absolutamente. Es que hay que ir solamente con consensos. Claro, gracias, Marta. Divergencias y diferencias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Marta. Marta Monzón, artista teatral y escénica, es gestora cultural, además